Hola, Hola, hola. probando, todo se ve bien. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este su canal, Alquimia Mental, transformando tu diálogo interno. Nuevamente les recordamos, yo soy Daily Yo soy Cristian González. y seguimos con la serie de la lectura del libro de Ken Wapnick sobre el prefacio que nos dice qué dice un curso de milagros. Este ya sería el cuarto video de la serie. Vamos ya por la segunda, Segundo párrafo. por el segundo párrafo. Segundo párrafo comentado del prefacio. No el segundo párrafo, obviamente, del libro, sino el segundo párrafo comentado del punto 3 del prefacio de un curso de milagros, que es sobre lo que se basa el libro de Don Kenneth. Así es. Ay, ¿cómo estás? Pura vida, ¿y tú? Bien. Muy bien. Qué dicha. Nos decidimos, nos echamos al agua hoy, Sí, aquí vamos. iniciando. Y entramos en materia. Y dice así: se basa en interpretaciones, no en hechos. Este es el párrafo, dame para contarlo. Bueno, estamos en el párrafo segundo. Esta es la frase segunda, frase 2 del párrafo segundo, del prefacio a un curso de milagros, del punto 3 del prefacio. Perdón, hay la interrupción, pero era nada más para aclarar en qué parte vamos del párrafo exactamente. Okay. También recordarles que el libro no se llama prefacio, sino ¿qué dice un curso de milagros? De Kenneth Wapnick. Y dice así: al principio del texto, Jesús dice que Dios es un hecho. Todos los demás hechos son ilusorios, incluyendo el hecho de este curso. Por lo tanto, cuando decimos que el mundo de la percepción es interpretativo, queremos decir que escuchamos una de las dos voces, lo que está incluido en el nivel 2. Sí, Dios es, dice el curso, y lo parafrasea acá el libro de Kenneth, Dios es el único hecho, refiriéndose a que el plano del espíritu, el universo de la realidad, el cielo, es lo que el curso nos presenta como la única realidad que existe, la única verdad. Y todo lo que no sea parte de ese cielo, de ese plano del espíritu, pues el curso, al ser un sistema pedagógico no dualista, pues nos lo presenta como no realidad, nos lo presenta como ilusiones, como el plano de la percepción, como el universo fenoménico del que sí nos hablaría la ciencia, por ejemplo, el cosmos. A todo eso se refiere con el sueño o con el plano de las ilusiones, para diferenciarlo del plano de la unidad de perfecto amor, que sería el cielo. La percepción es interpretativa porque desciframos lo que vemos, o bien a través de los ojos del ego, o bien a través de los ojos del Espíritu Santo. Siempre el tomador de decisiones o observador, como también lo presenta el curso, siempre va a estar en el medio del proceso de toma de decisiones. Siempre va a tener una de las dos opciones, una de las dos voces a las cuales escuchar, a las cuales aceptar, a las cuales elegir. Lo que ha sucedido hasta ahora, desde que inició el sueño, desde que inició la idea errónea de la separación, es que ese soñador que somos todos nosotros, como almas fragmentadas de este mundo habitado entre muchos mundos habitados, es que iniciamos un proceso en el que comenzamos a escuchar la voz del ego y comenzamos a elegir en favor de lo que el ego nos decía, y a partir de ese punto comenzamos a rechazar, comenzamos a alejarnos de la voz que habla por Dios, de la voz que habla por la unidad, que el curso nos los presenta como el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, la voz que nos ayuda a recordar la unidad de perfecto amor. Y a partir de ese momento que comenzamos a escuchar el ego, pues todo se tornó como un proceso sombrío en el que hemos venido de forma involutiva hasta el punto en que nos encontramos, y de acuerdo al nivel de conciencia en que nos encontramos como
colectividad, pero también a nivel individual de cada alma. Así es. El ego nos hará ver solo expresiones de separación y así ver el mundo e interpretarlo. Tanto el mundo en general como nuestro mundo personal refuerza la creencia de que estamos separados de Dios y por lo tanto de todos los demás. El mundo como escenario, el mundo como el ámbito que percibimos, los cuerpos, todo eso nos habla de separación. Todo ese escenario lo que pretende es hacer creíble la idea errónea de la separación, hacer creíble la experiencia de la separación. Los cuerpos se perciben unos a otros como distintos, como separados, como autónomos, como influenciados bajo una individuación de especialismo egoico que niega a Dios, que niega todo lo que es el amor y que le dijo al Espíritu Santo que no lo queremos escuchar, para en su lugar escuchar la voz de la separación, que en este caso es la voz del ego. Hacer real el cuerpo y actuar en base a esta creencia hace que la separación también sea real, puesto que el cuerpo no es nada más que un pensamiento proyectado de separación. Sí, es como lo que acabamos de mencionar, que el cuerpo es uno de esos falsos testigos que nos tratan de convencer de que la separación fue real, de que la separación tuvo lugar, de que la separación fue un hecho objetivo. Y como nos percibimos a nosotros como un cuerpo, ni siquiera como un personaje egoico, sino que de una forma más simple nos percibimos como un simple cuerpo, como carne y hueso, entonces para nosotros es más fácil aceptar la mentira de la separación, aceptar la voz del ego, porque eso es lo que nos reporta nuestro sistema de percepción, eso es lo que nos reporta nuestro sistema de pensamiento, y para nosotros es muy cómodo creerlo, entenderlo y aceptarlo, aunque sea falso. Y por contrario, Censo, es más difícil para nosotros escuchar algo distinto. Por eso las ideas, la pedagogía que nos presenta un curso de milagros, aunque a veces pueda parecer fácil a nivel racional leerlo y decir así, entiendo lo que dice esta frase, entiendo lo que dice este párrafo, este capítulo, en realidad se vuelve difícil a nivel de la aceptación, a nivel de la integración emocional en nuestra mente, porque nuestra mente está llena de programación mental sombría que nos habla y nos refuerza la separación. Sin embargo, cuando miramos junto con el Espíritu Santo, vemos lo que los ojos del cuerpo han visto, pero comprendemos que todos somos iguales a pesar de las diferencias en la forma. ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro. Sin embargo, cuando miramos junto con el Espíritu Santo, vemos lo que los ojos del cuerpo han visto, pero comprendemos que todos somos iguales, a pesar de las diferencias en la forma. Sí. Vemos lo que los ojos del cuerpo han visto, se refiere a que no negamos lo que se ve a nivel de la forma. No negamos que haya un escenario en el plano denso físico, no negamos que haya cuerpos, pero lo que sí podemos hacer es comenzar a darle una interpretación distinta, que es básicamente las muchas enseñanzas que contiene el curso, comenzar un proceso en el que empezamos a ver el valor que le hemos dado a la forma en la que veníamos viendo, a la forma en la que veníamos escuchando y aceptando las mentiras del ego, y ver todo el dolor, todo el sufrimiento que esa inversión en el pensamiento del ego nos ha provocado, todo el dolor que nos ha producido escuchar la voz del ego y comenzar a plantearnos la simple idea de que podemos elegir de forma distinta, de que tiene que haber otra manera distinta de ver las cosas, de interpretarlas, y tiene que haber una forma distinta de tomar decisiones.
No se nos pide que renunciemos a nuestras experiencias o a las categorías por las que las comprendemos, de tiempo, cambio, principios y finales, solo que las interpretemos de modo distinto. Sí, está bien. Por definición, no hay hechos en una ilusión, porque si la verdad de Dios es el único hecho, todo lo demás es ilusorio. Una vez más, no hay hechos en el mundo, pero hay dos maneras de interpretar las ilusiones que vemos. Una las engendra y la otra las deshace. No hay hechos en el mundo. Otra vez, volvemos a lo mismo. El sistema pedagógico del curso es un sistema no dualista y siempre nos va a presentar como hechos, como realidad, lo que ocurre en el plano del cielo, lo que ocurre en el plano del espíritu. No quiere decir esto que el curso nos enseñe a hacer una negación de la percepción como sinónimo de negar la experiencia, como sinónimo de no interpretar lo que nos reporta nuestros sentidos, lo que nos reporta nuestra mente racional, sino la invitación que nos hace el curso es a darle una interpretación distinta a la que le veníamos dando bajo el amparo del ego, bajo el amparo del asesoramiento que nos venía haciendo el ego. Entonces la invitación del curso es a darle una interpretación distinta de la mano de un asesor distinto, de un guía distinto, de un maestro distinto, como lo es la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. Sí, ya ve ahí donde las deshace, ¿verdad? Sí, eso, perdón, que se me va a comentar esa parte y después subirlo un toquecito. Pero hay dos maneras de interpretar las ilusiones que vemos. Una las engendra y las otras las deshace. La manera de interpretar las ilusiones que engendra más ilusiones, que engendra la idea falsa de la separación, la idea falsa de que nos separamos de Dios, nuestra fuente, y que nos separamos de nuestros hermanos en la filiación, es la interpretación que nos presenta el ego. Es una interpretación que sostiene el sistema ilusorio, el sistema de la separación, la proyección del universo, la proyección del mundo, la proyección de los cuerpos, la proyección de la creencia en el ataque, en el odio, en el sacrificio, en el resentimiento, en la guerra, etc. Y la otra manera de interpretar es una manera que deshace ese sistema de pensamiento basado en la ilusión, y es por supuesto la manera de interpretar del Espíritu Santo, la manera del perdón, la manera de la sanación de la mente. La sanación de la mente del Hijo de Dios, que está afectada por la falta de perdón. Listo. Por eso me devolví, porque intuí que te faltaba esa parte. ¿Verdad? Sí. Estamos conectados. Dije, ahí faltó algo. Sí, es que me pasé muy rápido. Sí. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Percepción, en esencia, es un sinónimo de dualidad, el mundo físico de nacimiento y muerte. El cuerpo, por lo tanto, es el gran símbolo del dualismo, inherente a la separación. Todos los sentimientos y pensamientos corporales, positivos o negativos, junto con la decadencia, el deterioro y la muerte, son problemas continuos para todos nosotros. No por el cuerpo en sí, sino por el pensamiento subyacente del ego de separación y cambio. Por tanto, no tiene sentido tratar de arreglar el cuerpo, pero esto no quiere decir que seas negligente con él o que debas lastimarte, puesto que centrarse en el cuerpo es centrarse en nada. Que es un poco el error en el que incurrían en la antigüedad algunas facciones del grupo de los gnósticos, este grupo o este movimiento cristiano del primer siglo, que fue también posteriormente perseguido por la Iglesia Católica, en el cual también hubieron algunos problemas de coherencia y todo. Hubieron hubieron facciones que comenzaron a hacer esto que nos acaba de mencionar aquí el libro. Comenzaban a
negar el cuerpo, comenzaban a decir que la experiencia en el cuerpo era negativa, entonces que tal vez lo mejor era comenzar a castigar el cuerpo, tal vez con infligirle, qué sé yo, hambre, tal vez incluso llevaban el tema del ayuno más allá, y entonces comenzaban a castigar la experiencia en el cuerpo, creyendo que de esa forma pues iban a, no sé, tal vez a compensar algo, iban a espiritualizar más la experiencia, porque en ese entonces pues no entendían que el cuerpo es neutro, el cuerpo es objetivo, el cuerpo es solamente un instrumento que puede ser puesto al servicio del sistema de pensamiento del ego, como lo ha sido, o del sistema de pensamiento de sanación, de curación y de perdón que impulsa el Espíritu Santo. El cuerpo lo podemos usar como una herramienta para transmitirle a otras almas que también están en la experiencia del cuerpo. Podemos transmitirle pues el mensaje, la buena nueva de que somos hijos de Dios, de que tenemos una relación filial verdadera, directa, no por adopción, no por sistema sacrificial, sino directamente por la relación que siempre hemos tenido con nuestra fuente, con la fuente del perfecto amor, con nuestro Padre Celestial, y que esa relación, esa unidad nunca se ha interrumpido, nunca se ha afectado, nunca se ha destruido, por más que las mentiras del ego en algún momento de nuestra historia ontológica de la mente haya convencido al Hijo de Dios, al soñador, de que se había separado de la fuente. Pues eso no ocurrió. Y enseñanzas como la del curso y tal vez algunas otras, pues en lo que se enfocan es en darnos las herramientas para iniciar un proceso en el que vayamos poquito a poco recordando eso, porque esto no va de recordarlo así de la noche a la mañana, en un instante. Esto no es como las historias de Osho de que se ilumina, de que alguien se puede iluminar de un momento a otro porque llegó el maestro Zen y le dio un golpe en la cabeza y se iluminó, o porque la monja tal iba con el cántaro de agua, se le cayó bajo la luz de la luna llena, se le rompió el cántaro y la monja Shiyon, no sé cómo se llamaba, se iluminó y esas cosas. Pues esto no va de un solo, esto va de un proceso, porque ese proceso va marcado y va definido por las resistencias que nosotros mismos hemos permitido habitar en nuestra mente, y nosotros mismos las tenemos que ir desocupando, las tenemos que ir deshaciendo. Son programas mentales que tenemos que ir desinstalando, tenemos que ir eliminando. Es los obstáculos al amor que poco a poco vamos eliminando con la técnica del perdón. Pero bueno, ya me salí mucho. Sí. Qué paradójico que creer que el cuerpo no es nada y querer alcanzar cosas a través de castigar el cuerpo, o lograr cosas a través de castigarlo. Sí, porque el ego se acomoda a cualquier... ¿Quieres la experiencia en el cuerpo? Entonces, bueno, te voy a enseñar cómo usar el cuerpo. El ego siempre tiene como una enseñanza bajo la manga. Errónea para todo. Sí. ¿Quieres la espiritualidad? Bueno, yo te enseño la espiritualidad, te dice el ego. ¿Quieres las riquezas y la prosperidad más elevada? Yo te la doy. ¿Quieres el cuerpo sano y quieres el cuerpo tonificado? Y bueno, yo te doy esa experiencia. ¿Quieres el sacrificio y quieres la pobreza extrema porque crees que eso es lo que te ayudará para compensar castigo, autocastigo? Pues yo te lo doy. O sea, el ego siempre se acomoda a las necesidades erróneas que el Hijo de Dios percibe, y el ego siempre va a tratar de darle todo un catálogo de experiencias con las cuales mantener al Hijo de Dios pues aprisionado en la experiencia de la encarnación. Sí. Dice: más bien queremos usarlo como un medio para volver a la parte de la mente que eligió el ego. En este sentido, el cuerpo puede ser de ayuda, porque al demostrarnos qué maestro hemos elegido, nos ofrece la oportunidad para cambiar nuestra decisión equivocada en la mente. Puedes retroceder un poquito. Acá. Ajá. De aquí en adelante. Listo. En este sentido, el cuerpo puede ser de ayuda, porque al demostrarnos qué maestro hemos elegido,
nos ofrece la oportunidad para cambiar nuestra decisión equivocada en la mente. Yo antes que estaba leyendo eso, lo tuve que repasar más de una vez porque no entendía eso. O sea, en ese sentido, el cuerpo puede ser de ayuda porque al demostrarnos qué maestro hemos elegido, nos ofrece la oportunidad de cambiar nuestra decisión equivocada en la mente. El cuerpo nos dice qué maestro hemos elegido, pero hay que entender que no estamos limitados y no estamos aprisionados a esa elección que en su momento hicimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo nos puede ser de ayuda porque nos puede mostrar qué maestro hemos elegido. Y aquí nos remontamos al tema de la historia ontológica de la mente, cuando decidimos escuchar al ego y decidimos creerle al ego acerca de la creencia errónea de la separación. Pues el ego nos convenció de proyectar un escenario metafísico que fue, para nuestro contexto del curso, fue la proyección del universo, fue la proyección de este mundo habitado, entre muchos mundos habitados, y fue la proyección del cuerpo, fue la fabricación del cuerpo. El curso dice en varias oportunidades que el cuerpo nos da fe, nos reporta, nos habla de la separación. El cuerpo es un reflejo de la separación, de que le hicimos caso al ego y de que mediante la experiencia en el cuerpo podría el ego reafirmar y mantener en nuestra mente la idea errónea de la separación. Pero repito, no estamos limitados ni estamos aprisionados por esa decisión antigua que en su momento el soñador tomó, porque el cuerpo también puede ser utilizado al servicio del espíritu, que antes lo mencioné rápidamente. Podemos usar el cuerpo para dar testimonio a otras almas encarnadas en cuerpo de las buenas nuevas, del mensaje de la salvación, que es ni más ni menos el mensaje de que siempre hemos estado unidos a la fuente, a nuestro Padre Celestial, y que nunca nos hemos separado. Entonces podemos utilizar el cuerpo para para llevar el mensaje del Maestro correcto, el mensaje del Espíritu Santo que nos habla de esa unidad, que nos habla de que no ocurrió la separación. Entonces voy a recapitular la frase. En ese sentido, el cuerpo puede ser de ayuda porque al demostrarnos qué maestros hemos elegido, nos ofrece la oportunidad para cambiar nuestra decisión equivocada en la mente. Y a eso es a lo que el ego le tiene terror, a ese poder de decisión. Es un poder de decisión del tomador de decisiones, no lo confundan con el cuerpo. No es el cuerpo el que toma la decisión, es el tomador de decisiones. El cuerpo puede ser de ayuda como un reflejo, como una muestra al tomador de decisiones de por dónde venía el proceso de toma de decisiones equivocada. Pues el tomador de decisiones puede utilizar el cuerpo para cambiar de decisión en favor del Espíritu Santo. Entonces a ese punto, a ese momento, a esa posibilidad es a lo que el ego le tiene miedo. El curso nos dice muchas veces que el ego no le tiene miedo a Dios, ni le tiene miedo al amor, porque ni siquiera sabe de qué se trata, ni siquiera sabe que Dios existe. O sea, el ego no le tiene miedo a algo que no conoce. Pero algo que sí conoce el ego y por lo tanto le tiene miedo es al poder que tiene el Hijo de Dios como tomador de decisiones para cambiar de decisión y dejar de escuchar la voz del ego. Entonces, eso era. Y me parece también como esa parte que mencionabas o que se dice aquí en el libro, que se puede usar el cuerpo de ayuda. A veces creemos que es solamente nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también podemos servirnos del cuerpo de nuestros hermanos, porque también es espejo. Sí. También es espejo de lo que hay en nuestra mente y de las decisiones que vamos tomando. Cada persona que viene a nuestras vidas nos trae un reflejo muy preciso de lo que hay en nuestras mentes, cada persona y cada experiencia. Sí. Dice: la naturaleza del cuerpo es estar en un perpetuo estado de escasez o de carencia.
No puede haber discrepancias al respecto, puesto que necesitamos constantemente llenar los pulmones de oxígeno y el estómago de comida y agua. Lo mismo es cierto a nivel psicológico. Parece que nunca podemos conseguir suficiente amor, atención y devoción. Así, tanto física como psicológicamente, buscamos llenarnos, lo que no puede suceder sin alimentarnos de algo externo. Esta es una descripción adecuada de la opinión popularmente aceptada del canibalismo. Sí, siempre estamos canibalizando a otros en el aspecto psíquico y emocional, tratando de extraer de otra persona, de la relación que tenemos con otra persona, tratar de extraer esa energía psíquica y emocional que según nuestro pensar, según nuestra sensación de necesidad, va a ser necesaria para llenar nuestro vacío, va a ser necesaria para satisfacer nuestras necesidades psíquicas, emocionales, afectivas, y resulta que nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Nunca vamos a estar, o sea, como egos en el proceso de la encarnación, nunca vamos a estar satisfechos de esa depredación, de ese canibalismo emocional con respecto a otras personas, con respecto a nuestra relación con la espiritualidad, con respecto a nuestra relación con la abundancia, con respecto a nuestra salud o con la relación con familiares. O sea, nunca vamos a estar satisfechos, siempre vamos a sentir y a pensar que falta algo y que algo no está bien. Yo no sé suficiente, tú sabes más que yo. Sí, el ego siempre lo agarra por algún lado. Sí. Yo no me pusiste hielos en el agua. Ah, sí. No me trajiste mi cafecito, mi cervecita. Sí. Por algún lado. Por algún lado se va. Dice. Pero no olvidemos que en última instancia el cuerpo no es nada, y por lo tanto la manera más efectiva de utilizarlo es recordar el pensamiento que dice que no podemos existir a menos que actuemos como caníbales. Porque el pensamiento original que dio origen a nuestro yo fue que nos comimos a Dios. Sí, aquí se está haciendo referencia de forma ilustrada a una imagen del relato arquetípico, simbólico que utiliza el curso, una especie de descripción mitológica y simbólica de lo que fue ese proceso, esa historia ontológica de nuestra mente como el soñador, como el Hijo de Dios dentro del sueño, en la que en un punto de la ensoñación, de las primeras etapas de la ensoñación, lo que yo denomino el primer sueño, para diferenciarlo del segundo sueño, que fue la parte más densa, que fue la proyección del cosmos, del universo. En ese primer sueño, en esas etapas, en un punto el soñador creyó haber asesinado a Dios, creyó haber destruido a Dios. Esto lo que se refiere es que el soñador creyó haber destruido la unidad de perfecto amor que lo unía, que lo vinculaba a él con la fuente. En las primeras etapas del sueño, el soñador aún recordaba esa unidad. El soñador sabía que estaba unido a la fuente. No lo experimentaba de forma directa como en el plano del espíritu, como en el plano del cielo, pero sí lo recordaba y lo tenía muy presente. Repito, en las primeras etapas, lo que más o menos podríamos identificar en la terminología de Cábala como el plano de Atzilut o el mundo de Atzilut. O sea, son esos primeros niveles del sueño en los que la espiritualidad, el recuerdo de unión con la fuente todavía está muy vigente. Todavía no había ocurrido la idea de la separación. Pero en esa historia que va avanzando, en un punto el soñador creyó que sí se había separado de Dios y que además de haberse separado de Dios lo había destruido la unidad de perfecto amor de Dios, que es básicamente lo que caracteriza a Dios, lo que caracteriza a la fuente y lo que lo define, que es la unidad con su Hijo. Al creer que había destruido esa unidad con su Hijo, pues creyó erróneamente que había asesinado a Dios.
y que producto de ese acto tan terrible, en lugar de ese Dios de amor original, que ya casi ya ni recordaba para ese momento, ya casi que había olvidado, en lugar de ese Dios de amor, resurgió, como si resurgiera de entre las cenizas, pues un concepto aún más equivocado de Dios, que era un concepto de un Dios egoico, de un Dios iracundo, de un Dios vengativo, que vendría a buscar al Hijo de Dios, al soñador, para darle su tremenda tunda, su tremenda castigo, su merecido por haber destruido la unidad. Esto es un relato mitológico, es una descripción mitológica y simbólica que utiliza el curso y utilizan autores que hablan sobre el curso como Don Kenneth Wapnick en sus libros, y entonces vale la pena y es necesario hacerlo porque causa mucha confusión. ¿Cómo es eso de que haber destruido a Dios o haber matado a Dios o que canibalizar a Dios? O sea, son frases que se prestan a confusión y son como muy grotescas, muy bruscas, si no entendemos ese contexto de que tanto el curso como los libros de Don Kenneth lo que hacen es como parafrasear o darnos una idea simbólica de esa historia ontológica del soñador. Y el soñador somos todos, por eso también es parte, es parte de nuestra propia historia. Es parte de la historia de nuestra mente como almas fragmentadas de ese soñador. Entonces lo que hicimos fue alimentarnos de él para tomar lo que necesitábamos. Bueno, pero eso no lo has leído. Okay. Entonces, recapitulando, creímos que canibalizamos a Dios, creímos que lo matamos y creímos que le robamos. Y ahorita vamos a ver más de eso. Dice: lo que hicimos fue alimentarnos de él para tomar lo que necesitábamos: vida, amor y la capacidad de crear. Tomamos lo que nos faltaba, y la culpabilidad que siguió a este horrible pensamiento fue verdaderamente horrible. Sí. Sí. Como esto es lo que el cuerpo representa, tratar de convertirlo en algo sagrado o bello es no captar lo esencial. Difícilmente el pensamiento del ego se puede considerar sagrado o bello. Puedes retroceder a la anterior que tenía que pasar. El wifi me llega con retraso. Con delay. El wifi de la mente me llega con delay. Entonces dice: tomamos lo que nos faltaba, y la culpabilidad que siguió a ese horrible pensamiento fue verdaderamente horrible. Aún antes, el anterior a ese. Dice: lo que hicimos fue alimentarnos de él para tomar lo que necesitábamos: vida, amor y la capacidad de crear. Sí, en ese escenario simbólico, porque no podemos hacerlo de otra forma, porque necesitamos que la información nos llegue a través de símbolos, porque todo esto, repito, la historia ontológica de nuestra mente, que es un proceso muy abstracto, muy sutil, que si alguien como Jesús o un maestro iluminado nos presentara esa información tal como sucedió de forma abstracta y sutil, pues nosotros no la entenderíamos. Entonces tienen que recurrir a mecanismos simbólicos, metafóricos, como el mito, como la metáfora, como la memotécnica, para más o menos darnos las imágenes y las parábolas que usaba Jesús, para darnos las ideas que nuestra mente sea capaz de asimilar. Esto es hablarnos espiritualmente, hablarnos en el nivel en el que nosotros nos encontramos. Esto es el plano del espíritu viniendo a nuestro encuentro en el nivel de conciencia en el que nosotros nos encontramos. El plano del espíritu, en este caso simbolizado por Jesús, no se deja engañar por las ilusiones que nosotros sí vemos y sí aceptamos, pero nos transmite la información que nosotros podemos aceptar. Entonces, esta frase, lo que hicimos fue alimentarnos de él para tomar lo que necesitábamos, vida, amor y la capacidad de crear. Después de haber pensado que matamos a Dios y de que surgió dentro de las cenizas, espiritualmente hablando, un concepto de Dios equivocado, vengativo, aterrador, valga decir, creímos además que a ese concepto errado de Dios le robamos algunas cosas. Le robamos la vida porque
nosotros queríamos una experiencia vital, una experiencia álmica, separada de Dios, separada del plano del espíritu, y a eso lo entendimos como vida. No es la vida como en el cielo, sino es una vida en separación. Le robamos el amor y le robamos la capacidad de crear. Le robamos la capacidad de crear un escenario de ilusiones y de mayor separación, de mayor fragmentación. Le robamos la capacidad de amor, de crear seres que supuestamente el soñador, como nuevo Dios en ese escenario ontológico, el soñador iba a amar y también iba a recibir amor de parte de esos seres. Y pues esos seres somos nosotros, que somos los fragmentos del soñador. Entonces el soñador creyó haber robado esas cosas y creyó haber robado la capacidad de crear. Y por eso, después de la fragmentación de las almas y después de la proyección del universo, todas las almas que fuimos fragmentados del soñador heredamos automáticamente, por repetición fractal del alma original, del soñador, de lo que en Cábala se denomina la Dan Katmon, heredamos esa forma de pensar inconscientemente. Eso está muy arraigado en la programación mental sombría de nuestro inconsciente y de planos mentales que están todavía más profundos, más allá del inconsciente. Robamos esa capacidad de amar y capacidad de crear. Y por eso a nivel inconsciente tenemos miedo de que al haberle robado a Dios esos atributos, esas capacidades, pues Dios las querrá de vuelta, las querrá de regreso y además nos va a castigar por habérselas quitado. Y como parte de ese miedo al castigo, pues creemos que Dios nos vendrá a castigar de alguna forma, y muchas de esas formas las vemos como circunstancias adversas, como circunstancias de confrontación, enfermedades, situaciones difíciles, una relación difícil con otra persona, una agresión, o sea, cualquier situación de contraste que se nos presente, lo vemos inconscientemente como la herramienta usada por Dios para castigarnos por haberle robado. Le robamos a Dios, entonces Él nos va a robar también, o alguien más en nombre de Dios nos va a venir a robar porque nosotros en un origen le robamos a Dios. Entonces esto lo menciono así rápidamente como para dar el contexto de qué implica ese tema de haberle robado a Dios y de tener miedo de que nos roben a nosotros. Principalmente le robamos a su hijo, ¿verdad? Eso Sí. es lo que creemos, que le robamos a su hijo porque nos separamos de él y somos su hijo. Le robamos al hijo a Dios, y también el curso nos dice que Dios crea o extiende a través de su hijo. Por eso también creímos que le robamos la capacidad de crear, porque nos creímos separados y que le quitamos esa capacidad de extenderse a través de la mente de su hijo. También nos dice el curso que dar y recibir es lo mismo, y el curso nos dice constantemente que Dios nos ama. Entonces el amor de Dios se extiende dándoselo a su hijo, y recordemos, creímos que nos separamos de él, que por lo tanto ya no nos puede estar dando su amor. Creímos que ya no puede extender a través de nosotros, y creímos que le robamos la vida porque incluso creamos experiencias donde creemos morir. Y al dar ese amor que mencionaste, lo interesante es que no se pierde. Cuando damos amor de forma verdadera, el amor no se pierde, no se diluye, sino que más bien se expande. No es como el concepto de dar algo en el plano físico, que si tú le das algo a alguien, pues ya dejas de tenerlo tú. Lo has disminuido en tu patrimonio porque ya se lo diste a alguien más. Con el amor y con el ámbito de las ideas no sucede lo mismo. Cuando tú das algo, cuando tú lo compartes, en lugar de reducirlo y de disminuirlo, más bien lo acrecentas, más bien lo expandes. Es como sembrar una semilla. Listo. Dice, tomamos lo que nos faltaba, y la culpabilidad que siguió ese horrible pensamiento fue verdaderamente horrible. Fue cuando, después de haber sentido que fue horrible, fue una experiencia horrible, fue cuando el Hijo de Dios acudió al ego para pedirle ayuda, porque la gestión emocional de creerse culpable
fue tan fuerte y tan dolorosa que el soñador, el Hijo de Dios, no sabía qué hacer con esa culpa, con ese miedo, con ese dolor emocional. Y como ya para ese entonces le había negado la voz del Espíritu Santo, había rechazado y se había olvidado prácticamente de la voz del Espíritu Santo, pues el soñador, en esos niveles involutivos mentales ya profundos, pues lo que hizo fue recurrir a la voz que le era cotidiana, a la voz que le era frecuente escuchar y obedecer, que era la voz del ego, que, repito, tanto en nuestro ámbito como alma individual, como en el ámbito cosmogónico del soñador macrocósmico, el ego es un subproceso mental de la misma mente del Hijo de Dios, y en nuestro caso el ego como individuos es un subproceso mental de nuestra propia mente. Pues en ese ámbito cosmogónico también el ego era un subproceso mental al que el Hijo de Dios siguió escuchando, en lugar de recurrir a la voz que estaba hablando por Dios desde el principio de la ensoñación. Sí, esos son temas que vamos a ir entrando conforme nos vayamos adentrando ya en el curso, pero también podemos ir como haciendo un adelanto de que sí, en la experiencia individual el ego es esa voz que constantemente nos habla de culpa en lugar de responsabilidad, que nos habla de pecado en lugar de errores, que todo aquello de lo que tenemos que aprender de las experiencias, en lugar de hablarnos de aprendizaje, nos habla de castigos. Entonces, como para que vayamos haciéndonos una idea de cómo funciona. Como esto es lo que el cuerpo representa, tratar de convertirlo en algo sagrado o bello es no captar lo esencial. Difícilmente el pensamiento del ego se puede considerar sagrado o bello. Como Jesús le dijo a Helen durante las primeras semanas del dictado, lo que hay que hacer en el desierto es irse. Helen, para los que no saben, fue la escriba, la oficialmente escritora del libro Un Curso de Milagros. Fue la escriba que usó Jesús para transmitir la información. Helen Schucman. En otras palabras, no trates de mejorar al ego. Sencillamente deja atrás su sistema de pensamiento. El problema, por lo tanto, siempre está en la mente, que eligió verse a sí misma como un criminal que destruyó el cielo para poder vivir. ¿Puedes retroceder un poquito a eso del desierto, lo que la frase que usó? Ajá. Ahí. Dice: como Jesús le dijo a Helen durante las primeras semanas del dictado, lo que hay que hacer en el desierto es irse. Sí, esto es una trampa que afecta mucho, digamos, es muy común en el ámbito de la espiritualidad y en el ámbito de estudiantes del curso, que es tratar de fantasear con la idea de conciliar la enseñanza del curso con pues las ideas del ego. Hay mucha gente que trata como de hacer que el curso en algunas partes no diga lo que sí dice, o interpretar de forma forzada que el curso dice algo o enseña algo distinto. Tratan como de hacer una conciliación entre la luz y la oscuridad en cuanto a la pedagogía del curso se refiere. Tratan como de aceptar unas cosas, sí, porque están bonitas y porque me gustan y porque suenan muy chic, muy fresas, suenan muy sexys, suenan muy bonitas espiritualmente hablando, pero hay otras cosas del curso que no me gustan, que no quiero aceptarlas en este momento porque activan ferozmente muchas resistencias que están ahí puestas, y entonces tratamos como de evitarlas a toda costa. Entonces el consejo o esta frase que se utiliza acá, lo que hay que hacer en el desierto es irse, pues es muy representativa, ¿verdad?, de este tema, de no quedarnos ahí en la trampa de tratar de conciliar una cosa incompatible con otra, ¿verdad? No trates de mejorar al ego. Sí, en otras palabras, no traten de mejorar al ego, sencillamente deja atrás su sistema de pensamiento. Sí, nos resistimos en realidad, y hay que reconocerlo siempre con humildad y no
no autojuzgarnos, no autosabotearnos, porque esto es normal, porque se trata de un proceso, ¿no? Sí, nunca queremos soltar el sistema de pensamiento del ego, porque es a lo que estamos acostumbrados como almas. No podemos pretender de un momento a otro, pues, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Como dejar eso atrás y que ya nos salieron alas de ángeles y ya podemos hablar con maestros de la luz y ya podemos hacer viajes astrales y ver cosas raras e interpretarlas y decirle a la gente que haga esto o haga aquello. O sea, mucho cuidado con ese tema, con los gurús y con... Quieren arreglar la vida de los demás. Sí. No analizan. Primero hay que ver la ¿cómo se llama? La paja en el propio ojo. La viga del propio ojo, sí, para poder ver la paja del ojo ajeno. Sí, también porque es que el ego lo hemos convertido en nuestro... Y eso es lo que creemos, que el ego es nuestro defensor, nuestro protector, porque el ego nos convence de que todo lo que hace y lo que nos dice es por nuestro bien, que nos está liberando de mayores males, cuando en realidad nos está envolviendo más cada vez en su telaraña. El ego es el mayor gurú, el mayor coach, el mayor maestro espiritual que hay. El mayor defensor, el que sabe qué es lo justo y qué no. Porque el ego tiene su propio sistema de espiritualidad que se llama busca, pero no encuentres, no halles. Busca el amor si quieres, yo te ayudo a buscarlo y te llevo por aquí, te llevo por allá, pero nunca lo vas a encontrar. Esa es la premisa del ego en el ámbito espiritual. El problema, por lo tanto, siempre está en la mente, que eligió verse a sí misma como un criminal que destruyó el cielo para poder vivir. Lo que mencionábamos antes, ¿verdad? En consecuencia, la resolución del problema debe efectuarse en la mente. Nuestro pecado es el origen del perpetuo estado corporal de escasez y pérdida. El cuerpo siempre está reflejando esa escasez, siempre está reflejando el sistema de pensamiento del ego que rechazó al amor, y por haber rechazado al amor, pues se formó ahí un vacío de negación, se formó un vacío de negación del amor, de negación de la luz, de negar el cielo, negar el amor de Dios, negar la fuente, negar la unión con la filiación, y pues toda esa negación en la mente del Hijo de Dios, en la mente del soñador, pues no iba a quedar así como así, no iba a pasar desapercibido en nuestro sistema psíquico. Todo ello ocasionó por repetición fractal pues un vacío en cada alma, y ese vacío en cada alma en la experiencia de la encarnación se va a ver reflejado en el cuerpo. El cuerpo va a reflejar todo ese vacío que hay en nuestro sistema de pensamiento álmico, y va a reflejar una serie de inconsistencias, de incongruencias, de disfuncionalidad y de escasez. Escasez en muchos ámbitos. En el ámbito energético tenemos que alimentarnos, tenemos que tomar agua, tenemos que tomar oxígeno, tenemos que dormir, tenemos que alimentarnos con vitaminas cuando tenemos deficiencias, porque siempre el cuerpo va a reflejar insuficiencia, escasez, vacuidad, la misma vacuidad que tenemos a niveles más sutiles. Y por mucho que lo cuidemos, termina en el mismo lugar. El sentimiento de que vamos a perder proviene de la culpabilidad secreta de que lo que tenemos lo hemos robado, y por lo tanto merecemos que nos lo roben de vuelta. Esto también explica por qué nunca podemos sentir suficiente amor. En cuanto lo alcanzamos, parece desaparecer. Sin embargo, el ego nos increpa que el amor no solo ha desaparecido, sino que nos fue robado. Perdón, ahí en la anterior frase, aquí en el documento, es muy común eso, ¿verdad? Que siempre que nos pasa algo bueno, siempre que están llegando cosas buenas, alguna vocecita escondida en nuestra mente nos dice que se va a terminar, que va a llegar la resaca, o que se nos va a quitar, ¿verdad? Como que no nos deja tranquilos con cierta comodidad, ¿verdad? Siempre hay un subproceso mental que nos dice ahí que lo vas a tener que devolver porque no te lo mereces, o algo así, ¿verdad? ¿Por qué me regalaste este reloj? Ajá. Hiciste algo malo, ¿verdad?
no merezco estas rosas, No merezco las flores. no merezco ir a pasear, no merezco comprar ropa nueva, no merezco que me vaya bien, no merezco la salud. No merezco estos hijos tan buenos. Esto Sí. fue una confesión. Me pasaba mucho en lo personal. Le pasa a mucha gente, lo que pasa es que mucha gente no se da el permiso como de exteriorizar esas vocecillas escondidas que están ahí socavando, que están saboteando, y pues se tragan todo eso, ¿verdad? No lo sacan Sí. y no lo observan. Y termina eso pasando la factura. Sí, claro. ¿Cuántos padres no sabotean las relaciones con sus hijos de forma inconsciente por no darse cuenta que ese sabotaje viene de ese sentimiento de no merezco esta relación tan buena, estos hijos tan buenos? Por ahí anduvimos. Por ahí anduvimos. Sin embargo, el ego nos increpa que el amor no solo ha desaparecido, sino que nos fue robado. Por eso siempre tenemos que conseguir más, lo que resulta ser un intento infructuoso de mantenernos llenos. Este es el papel de la culpa, y como veremos más adelante, el papel de las relaciones especiales del cuerpo. La culpa es como un agujero negro del cosmos que va a tragarlo todo, a hacer que nunca sea suficiente, que la insuficiencia y la escasez nunca tengan fin, puesto que es la negación del amor precisamente. Y como no queremos aceptar el amor, pues entonces ese vacío no va a ser llenado con nada, porque lo único que podría anular ese vacío, lo único que podría llenarlo, por así decirlo, pues sería de vuelta la aceptación del amor, que es precisamente lo que no queremos hacer a nivel inconsciente y más allá del inconsciente, porque creemos que si aceptáramos el amor seríamos anulados. Nosotros no tenemos inconveniente con hablar del amor para arriba y para abajo, pero cuando hablamos del amor normalmente nos referimos a otra cosa que no es el amor, a un cóctel emocional, psíquico, hormonal, lo que tú quieras, pero normalmente el amor verdadero, ese no lo queremos aceptar en nuestra mente. Entonces, claro, está el vacío ahí que no va a poder ser llenado con ninguna otra cosa, y la culpa, pues se trata precisamente de eso, es el movimiento toroidal, arremolinado, de que no va a ser llenado con nada, a no ser que volvamos al amor, ¿no? Como dice el curso, la resistencia es al amor. Dice, todos creemos que vamos a perder, porque al principio Dios tuvo que perder. Como el principio reinante del ego es uno o el otro, si Dios perdió, nosotros ganamos. Sin embargo, ni por un momento pensamos que Dios va a soportar esa ofensa sin reaccionar. El pensamiento delirante que nos caracteriza, además de creer que ha destruido al Creador, también cree que Él vendrá a buscarnos para recuperar la vida que le robamos. Lo que mencionábamos antes, ¿verdad? De que creímos que le robamos a Dios y que Dios vendrá a recuperar lo que le hemos robado, y para eso enviará a otras personas, a otras almas, a otros cuerpos, a encarnar en nuestras relaciones especiales, pues aquellas experiencias de confrontación en las que tendremos que pagar, tendremos que devolver lo que hemos robado. Por eso sentimos que en esas relaciones especiales, de las que vamos a hablar más adelante, pues nos roban, nos quieren robar psíquica, emocionalmente, aquello que originalmente, inconscientemente, le robamos a Dios, le robamos al amor. Por eso, en el mundo, la muerte siempre forma parte de todo, incluso de los objetos inanimados. Por ejemplo, una roca puede tardar millones de años en desintegrarse, pero no hay que olvidar que 70 años o 70 millones de años constituyen la misma ilusión. El cuerpo fue hecho para morir porque el ego surgió de la muerte de Dios. La culpabilidad dice que robamos y matamos para poder vivir, y ahora Dios hará lo mismo. Este es el significado de la proyección, y el cuerpo es el testimonio vivo de su eficacia. Vivo entre comillas. Sí, entre comillas.
Si no hacemos algo activamente, como respirar, comer, trabajar para costear los alimentos, o resguardar al cuerpo de las inclemencias del tiempo, moriremos. Y a nivel emocional también, moriremos, si no conseguimos lo que necesitamos de otros cuerpos. Está bien, está claro. Más que claro. Sí, es lo que mencionábamos antes, de que siempre estamos canibalizando a otras almas psíquicas emocionalmente y canibalizándonos a nosotros mismos también, porque nosotros cuando proyectamos culpa y juicio en otras personas es porque previamente lo hemos hecho nosotros mismos también. Entonces estamos también castigando nuestra experiencia como almas, nuestra experiencia como personaje egoico encarnado en un cuerpo, la estamos afectando, nos estamos autoinfligiendo daño también, culpándonos de un montón de cosas a nivel consciente y a nivel inconsciente, principalmente a nivel inconsciente. Aunque el cuerpo representa el sistema de pensamiento del ego de escasez, pérdida, separación y muerte, el cuerpo y el mundo en el que nació no son el problema, solo son símbolos de un pensamiento en la mente. Sí. De nuevo, cabe recalcar que no debemos confundir el símbolo con su fuente. Queremos deshacer la fuente, no el símbolo. Sí, la fuente se refiere Al al pensamiento, al sistema de pensamiento en nuestra mente. Empleando el concepto de Platón, vemos que el símbolo es la sombra, y la sombra es la ausencia de luz que no tiene realidad alguna más allá de su ser ilusorio. Si no nos gusta el efecto sombrío de la culpabilidad, tenemos que cambiar la fuente en nuestro pensamiento. Sin embargo, manipular o cambiar las sombras, temerlas o sentirnos culpables por ellas, o intentar insuflar vida a su inexistencia, es una locura. Sí, ese sería como ir en contra de la relación de causa y efecto. O sea, no tendría ningún sentido actuar en el nivel de los efectos cuando entendemos que lo que verdaderamente provocaría un cambio es actuar en el nivel de la causa, en el nivel de la mente. Ya el resto pues no va a ser más que un reflejo y que un testimonio muy claro y muy conciso del contenido que hay en nuestra mente. La realidad del mundo es una sombra como lo es la del cuerpo. Y el único problema es que creemos que son realidad, no sombras. Para reafirmar esta idea, el mundo de la separación es un mundo de mentiras. La percepción nos dice que hay algo que podemos percibir y conocer, algo por hacer o sentir. Sin embargo, un examen cuidadoso revela que el mundo perceptivo es el de la escasez, la separación, la pérdida y la muerte. Así que no puede ser el mundo que Dios creó. El hecho de que el mundo y el cuerpo sean irreales significa que el origen de nuestras dificultades no se puede encontrar allí. Más bien, el problema consiste en creer que hay un mundo y un cuerpo. Las creencias están en la mente, el único lugar donde se pueden deshacer. De nuevo, Jesús nos pide que no confundamos el símbolo con su fuente, la cual es la mente, que ha elegido creer en la ilusión en lugar de la verdad. Una línea útil del texto dice: nada tan cegador como la percepción de la forma. Sí. Con la misma facilidad uno podría decir: nada tan engañoso o falso como la percepción de la forma. Como aquí todo es percepción de forma, verte como una persona separada atacándome es una mentira. Y esto me ciega al verdadero problema, que podría expresarse así: yo creo en la mentira. Sí, esa frase, nada tan cegador como la percepción de la forma, es reveladora, porque es precisamente la experiencia del día a día. Nosotros creemos que estamos viendo la realidad, que estamos viendo la verdad, pero no estamos más que viendo ilusiones, visto así desde el plano espiritual. Estamos percibiendo lo que fue proyectado desde nuestra mente para hacer real la separación. Por eso nos dice el curso que nada en varias de los ejercicios, del libro de ejercicios, nos dice que nada de lo que vemos pues es cierto, que no es real.
nos está hablando de ese ámbito espiritual. Nada de lo que vemos representa el amor y la espiritualidad que Dios creó, que es lo único real y lo único verdadero. Más adelante en el prefacio, Jesús cita una línea que se menciona 2 veces en el texto. La proyección da lugar a la percepción. El mundo que vemos afuera es una proyección de una decisión que tomamos en nuestras mentes. Por lo tanto, si no nos gusta lo que percibimos, tenemos que cambiar la decisión. Esto significa cambiar de maestro, cambiar al ego por el Espíritu Santo. No intentamos cambiar lo externo, porque en lo externo no hay nada que cambiar. ¿Por qué molestarnos en cambiar una sombra, cuando todo lo que tenemos que hacer es cambiar la manera en que la percibimos? Así pues, leemos: no trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Algo que cuesta mucho, ¿verdad? Llegar a ese nivel de comprensión. La percepción es un resultado, no una causa. Ya, ¿verdad? Listo. ¿Cómo no viste los temas de hoy? Se las traen. Pero está muy bonito, me gusta la forma en que Kenneth lo logra explicar aquí. La verdad es que está muy, muy claro. Sí, porque tengo entendido que este libro, a diferencia de los otros son, la mayoría de libros de Kenneth son seminarios que él daba y a los cuales Los transcribió. les daban el formato de libro hasta donde se podía. Pero este no, este fue un libro, o sea, con la intención de libro, con el estilo de libro de principio a fin. Entonces como que se dio el permiso, como, y además por ser también de comentario del prefacio, como de ser más detallado, más generalizado, de poner las cosas como más estructuradas. Entonces sí se nota, por lo menos yo lo noto de cuando leo uno de los otros libros de Kenneth que tiene otro enfoque, que fue hacer de un taller un texto presentado como libro. Aquí no, aquí como que vas hilando poco a poco de qué va el curso, de qué se trata, y por eso se llama así, qué postula o qué dice más bien un curso de milagros. Y vamos caminando y avanzando apenas en los primeros 2 párrafos del punto 3 del prefacio, que es sobre lo que se basa el curso. Pero yo siento que a pesar de eso, a pesar de que es un libro muy introductorio, como que sí profundiza, como que sí toca la esencia del mensaje del curso. Nos prepara. Sí, porque por ejemplo, cuando ya comencemos a leer y comentar los 50 principios de milagro, pues sí, la lectura del mismo texto del curso es un poquillo enrevesada al principio, y ahí lo iremos desgranando poco a poco de la mano de recursos como los libros de Kenneth. Por ahí hay otros autores también que tal vez valga la pena explorar, como el de un curso de milagros fácil, ¿verdad? Creo que es de un autor, creo que es David Cohen, si no me equivoco, no sé. Pero con los libros de Kenneth yo creo que es más que suficiente, porque son bastante abarcativos, bastante explicativos y detallados. Sí. Bueno, recordarles lo mismo de siempre, ¿verdad? Que por favor se suscriban al canal, que nos apoyen. La idea algún día, si logramos crecer, que esa es la fe, vamos a crecer, es que algún día podamos hacer también estos videos en vivo, porque también sería bonito como ir leyendo comentarios en el momento, algunas dudas que puedan surgir, algunas sugerencias de otros temas también. Entonces que nos ayuden a compartir, a darle like, también que se suscriban para que les salga la notificación de cuando subimos los próximos videos. Dejar comentarios. Dejar muchos comentarios, o aunque sea un puntito. Compartir los videos. Sí. Y bueno, recordarles que nos sigan y que nos vemos en un próximo video, y gracias por estar aquí. Chao. Chao. Bye. Bye.